Entrevista. Siete de la mañana con 5 minutos, amigos. De este momento tenemos el gusto de recibir al economista Larry Yumibamba, analista de nuestra ciudad, de nuestra nación. Economista, buenos días. La renegociación de la deuda externa, ¿cómo mira usted? ¿Cuál es la evaluación que se tiene? ¿En realidad es el camino adecuado por el que está transitando el gobierno de Lenín Moreno? Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias a su invitación y gracias a las personas que nos ven a través de esta señal de Telerama. Bueno, el tema de la reestructuración, renegociación de la deuda o reperfilamiento de la deuda, independientemente del nombre que se le dé, esto ya venía como una demanda social de hace algunos meses atrás. Entonces, nosotros lo que planteábamos en ese momento es que el gobierno era necesario este tipo de operación para oxigenar el asunto de las finanzas públicas. Entonces, en buena hora que se lo dio, pero este es el punto de partida, no es la solución en completo. Falta de entrar en otros procesos, como por ejemplo el tema de la renegociación con los organismos multilaterales, con los gobiernos, especialmente con China, y la deuda interna, en este caso con el Banco Central y con la Seguridad Social. Insisto, es el punto de partida, permite la oxigenación, en este caso de las finanzas públicas. ¿Cuánto se puede oxigenar a nivel económico el gobierno nacional con respecto a esta renegociación? Bueno, el gobierno con esta negociación que todavía falta, en este caso el tema de la aprobación, habrá que ver en el desarrollo en este caso de los días, si bien es cierto en la proforma presupuestaria estaba más o menos en 3.500 millones por intereses, que incluye toda la deuda, habría un ahorro de aproximadamente entre 900 a 1.000 millones en los 2 primeros años. Y el capital, eso sí, está inclusive hasta fuera del presupuesto, nosotros llamamos amortización del capital. Eso se pagaría ya a partir del año 2026. Entonces, los flujos de pago para el gobierno en el cortísimo plazo va a permitir que pueda el gobierno replantear su política económica hacia una reactivación económica o hacia un crecimiento económico que es importante realizarlo en los actuales momentos. No hay que olvidarse que las previsiones internacionales, inclusive las previsiones del Banco Central, estipulan que para este año vamos a decrecer en el menos 8% promedio. Entonces necesitamos apuntalar la economía con políticas económicas expansivas que permita la recuperación que le mencioné. Ahora, ¿esto significa que el gobierno de Lenín Moreno no se va a beneficiar de manera directa, es decir, de esta renegociación, porque le resta solamente 10 meses para concluir su mandato? Claro, efectivamente, el próximo gobierno tendría que pagar aproximadamente 75 millones, pero ojo, es con respecto a los bonos. Falta de ver los intereses que tienen que pagarse, por ejemplo, con deuda interna, con el IES, con el Banco Central, con los multilaterales, con los gobiernos. Eso de ahí va a estar en la proforma presupuestaria. Por eso es que es importante el proceso de renegociación que siga en el camino que el gobierno lo ha planteado tarde, pero es un camino que consideramos importante. Más bien, yo creo que paralelamente a eso, deberíamos pensar en políticas expansivas, como por ejemplo la reducción del IVA del 12 al 10%, que es una propuesta del Círculo de Economía de Guayaquil, que lo ha venido manteniendo en estos tiempos, ¿no? Ahora, el tema de la situación económica del país, ¿cómo lo mira usted, economista? Porque hay deudas por todo lado y los ingresos tampoco son los que se incrementan. Renegociación que va a ayudar, pero ni siquiera es de manera inmediata para este gobierno. ¿Cómo solucionar estos problemas que sin duda tiene el Ecuador y el país entero? Bueno, el tema de la renegociación debe continuar. El tema de tener liquidez para infraestructura pública debe de hacerse. Acuérdense que el gobierno de Lenín Moreno prácticamente incrementó la deuda en 20.000 millones de dólares y no se ha visto ningún tipo de obra en lo que va ya más de sus 3 años de gobierno, casi sus 3 años de gobierno. Entonces, la nueva deuda que se contrate, porque necesariamente lo vamos a requerir, hay una puerta abierta con China, tiene que ser exclusivamente destinado para infraestructura pública, para la construcción de carreteras, para la construcción de escuelas, para la construcción de hospitales, que permita que el sector privado también se apalanque con ese tipo de inversión. Necesitamos recuperar la confianza en la inversión, que es la fuente fundamental para incrementar los empleos en el país, que se van a perder en aproximadamente entre 250 a 300.000 empleos formales.
Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que, insistimos, en bajar la carga tributaria, bajar el tema del IVA del 12 al 10%. El problema en la actualidad de la economía es el problema de consumo, que es el 60% de la actividad económica. Necesitamos darle incentivos positivos para que esto permita el círculo virtuoso de la reactivación. Insisto, la renegociación, la contratación de deuda para infraestructura con mejores condiciones, bajar impuestos, bajar tasas de interés y seguir ampliando la frontera de las exportaciones de la economía ecuatoriana, ¿no? ¿Debería seguir la renegociación con los otros tenedores de bonos también, o solamente con los que tienen empresas de Inglaterra? Efectivamente, con lo que se puedan renegociar. Insisto, hay que entrar ya con los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, FMI y también con los gobiernos, en donde la mayor cantidad de deuda ecuatoriana la tiene China. Entonces, hay que seguir en esta estrategia, consideramos, insisto, positiva, necesaria sí, pero es todavía insuficiente para lo que realmente requiere el gobierno para bajar, en términos de dólares, muchos recursos en el presupuesto del año 2021. Entonces, pero yo creo que paralelamente a eso, las políticas económicas que les mencioné deben ser orientadas al crecimiento económico, porque una manera también de cumplir los compromisos es que mejore la economía, mejore la recaudación del gobierno, tenga liquidez para pagar la deuda y para pagar también el gasto social. Entonces, eso para nosotros es lo más importante, ¿no? ¿Estos acuerdos permitirán conseguir recursos frescos al Ecuador para la reactivación económica? Sí, yo creo que parece que posiblemente se llegue a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un pedido de un grupo de tenedores. Habrá que ver el desenlace. Lo que sí le puedo garantizar es que salimos del default. Había un fantasma de no pago de la deuda para que era prácticamente inmanejable. Entonces, las nuevas líneas de financiamiento que vengan, ojalá vengan con años de gracia, que permita, en este caso, tener un respiro financiero y un respiro también tributario para la población. Entonces, ojalá que esos acuerdos que siguen con el Fondo Monetario Internacional ya no siga para poder establecer políticas recesivas, porque lo que me preocupa es que en la carta de intención original el porcentaje, por ejemplo, de los subsidios era bajar del 3.5% al 1%. Entonces ya han cumplido al pie de la letra con el tema. Por ejemplo, ya liberalizaron los precios de los combustibles. Faltaría el gas y eso también podría ser una de las... ojalá no pase, ¿no? Pero estaría en la agenda gubernamental, ¿no? La eliminación del subsidio al gas. Ahora, economista, tengo un minuto. ¿El camino de la reactivación económica es el adecuado que impulsa el gobierno nacional o todavía falta mucho más? Falta mucho por recorrer todavía, pero ya no le queda mucho tiempo. Entonces sería para el próximo gobierno continuar con esta línea. Acuérdense que el presupuesto para el próximo gobierno posiblemente bordee los 30.000 millones de dólares. Entonces es una brecha que todavía tenemos que ir cerrando, pero hay que cerrarlo de manera inteligente, no con políticas de austeridad que compliquen más el presupuesto estatal, sino con políticas de estímulo que permita, como se lo mencioné antes de esta pregunta, que permita, por ejemplo, mejorar la recaudación tributaria vía incremento de la actividad económica, que permita la recuperación de los empleos formales, que la gente consuma, que la gente invierta, que nuestras empresas también comiencen a vender con mayor fuerza en los mercados internacionales. Eso va a aliviar muchísimo la carga fiscal y de una u otra forma vamos a apuntar a como economías en vía de desarrollo de renta media y alta han encontrado su camino al desarrollo. Esa es la única manera que nosotros, como Círculo de Economía de Guayaquil, lo hemos mantenido sosteniendo. En resumen, bajar impuestos, bajar tasas de interés, atraer la inversión extranjera directa, aumentar la frontera de exportación y por ende la recuperación será el camino que nosotros tanto hemos planteado. Economista, gracias. Gracias por el análisis económico de nuestro país y el análisis de la renegociación de la deuda externa de bonos soberanos.